Bienvenidos a estas Innovam Talks, a estas charlas de innovación desde la universidad, que desde hace ya casi 3 años venimos desarrollando en la universidad con el objeto de poner el foco en el ámbito, en ámbitos de trabajo de nuestros investigadores e investigadoras amplios, ámbitos amplios, interdisciplinares, que tienen un enorme impacto social. En este caso, me es muy grato presidir hoy esta mesa de inauguración en un ámbito como es el de las industrias culturales, las industrias de la cultura y de la creatividad, es decir, de todos los desarrollos que a partir de la cultura, de la innovación creativa, en el impacto con la sociedad genera industria, genera empresa, genera empleo y genera dinamización de la sociedad. Y me es muy grato también presentarles a nuestros ponentes de hoy. Por un lado tenemos a la profesora Clara Mejías, que es subdirectora del Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual de nuestra Facultad de Formación del Profesorado de Educación, y además es socia fundadora del colectivo Pedagogías Invisibles, Art Thinking, transformando la educación a través del arte. Está también con nosotros el profesor Melchor Gómez García, del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de nuestra universidad, redefiniendo los espacios virtuales para el fomento de una participación activa en la red. Está también la profesora Patricia Mayayo Bost, coordinadora del Grupo de Investigación de Visiones, Discursos, Genealogías y Prácticas en la Creación Visual Contemporánea. Está el profesor Alberto Anula Rebollo, del Departamento de Filología Española de nuestra Facultad de Filosofía y Letras y coordinador del grupo DILE, Discurso y Lengua Española, que hablará sobre la mediación lingüística, el español accesible y las industrias culturales. Y finalmente, por nuestra parte, el profesor Ignacio Redondo Bellón, del Departamento de Financiación e Investigación Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra universidad, que nos hablará sobre marketing del entretenimiento. Y como contrapartes, personas externas, personas de la industria, de la cultura y en definitiva de todo el ámbito que hoy centra nuestros intereses, pues tenemos a una serie de ponentes. El primero de ellos no es exactamente de fuera, en el sentido que ha sido y sigue siendo profesor de nuestra universidad, pero hoy viene el doctor Valerio Rocco Lozano en su calidad del director del Círculo de Bellas Artes y nos hablará de innovación en el Círculo de Bellas Artes. También doña Carmen Páez Soria, que es subdirectora de la Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, que hablará sobre fomento de la innovación en las IIC desde las políticas públicas. El doctor Antonio María Ávila Álvarez, que es director de la Federación de Gremios de Editores de España, la industria editorial, un ejemplo de modernización tecnológica. Doña Isabel Fuentes Julián, que es directora de CaixaForum Madrid. Don José Luis Bueren Gómez Acebo, director técnico de la Biblioteca Nacional de España, últimos proyectos de innovación en la Biblioteca Nacional de España. Doña Ana Nistal Ramón, que es directora de Tecnologías y Contenidos Digitales del Instituto Cervantes. Y finalmente, don Mariano de Paco Serrano, que es director de gestión de los Teatros del Canal y asesor de artes escénicas de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Como ven, un elenco de ponentes verdaderamente privilegiado. Para nosotros es un gran orgullo poder concitar y congregar aquí en la Universidad Autónoma a estos ponentes de fuera, externos, tan relevantes, junto con algunos de nuestros mejores investigadores e investigadoras en el ámbito, para que brevemente cada uno de ellos nos expongan su punto de vista y su ponencia. Serán ponencias breves, les pedimos que nos superen algunos minutos porque son muchos. Y luego pasaremos a una segunda fase en la que será posible concertar entrevistas
con ellos, con cualquiera de ellos, cualquiera de nosotros podrá concertar entrevistas con cualquiera de ellos, precisamente para exponer los trabajos que realizamos desde la universidad y valorar la posibilidad de establecer relaciones de transferencia desde el conocimiento que nosotros generamos en la universidad hasta la industria, las instituciones y la sociedad en definitiva. Es un poquito el objeto de nuestras Innovant Talks. Me acompañan hoy en esta mesa de apertura el director de la Unidad de Innovación de la Universidad Autónoma, el profesor José Luis Pau Vizcaíno, y también el director general de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, el doctor Fidel Rodríguez Batalla, al que cedo la palabra un poco para que nos dé algunas indicaciones del papel que juega la fundación de la universidad en el entorno de estas relaciones de innovación. Sí, muchísimas gracias, vicerrector. La verdad es que es un placer que hoy tengamos este Innovant Talks, porque realmente creo que estamos ante una de las industrias potentes, ¿no?, de nuestro país. Es un país eminentemente creativo y estas son industrias culturales y creativas. Tenemos el dato de que hay casi 700.000 personas, o había antes de la pandemia, en este trabajo, una industria que obviamente lo está pasando también mal, y desde aquí hacemos un recuerdo y un mensaje de ánimo para todos ellos, y que estamos hablando de que cerca del 3,6% del PIB de España está vinculado, ¿no?, al entorno un poco más entre el 3 y el 3,5 siempre todos los años de nuestra economía de España, con lo cual es un sector que nos interesa especialmente la propia universidad, como ha dicho muy bien el vicerrector, y desde la Fundación lo único que queremos es trabajar con todos vosotros, entre la universidad y la sociedad, las organizaciones, la industria, para que realmente podamos hacer una universidad a la medida posible cada vez más útil, y que su conocimiento realmente llegue a la sociedad mediante los agentes que sois vosotros, ¿no?, las instituciones y las organizaciones. Me toca decir fundamentalmente que este es un proyecto de Innovant Talks que se hace gracias al Vicerrectorado de Innovación, que cofinancia junto con la Comunidad de Madrid, con la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, para que hoy podamos estar aquí. Agradecemos mucho el apoyo de nuestros sponsors, y que tenéis a todo el personal del Vicerrectorado y de la Fundación para que podamos entablar las primeras conversaciones y posiblemente en el futuro llegar a hacer colaboraciones más intensas, porque es, como ha dicho muy bien el vicerrector, una de las patas fundamentales de la universidad, la docencia, la investigación y esa transferencia de conocimiento con el exterior. Con lo cual, les deseo a todos una buena jornada hoy de intercambio de conocimiento, y, si es posible, de llegar a acuerdos a futuro. Muchas gracias y buenos días. Perfecto, Fidel. Pues resaltando lo último que has dicho, que para nosotros, como tercera misión que es de la universidad, junto a la educación superior, junto a la generación del conocimiento que realimenta esa educación, y que a su vez, digamos, es la semilla, esa generación del conocimiento, esa investigación, es la semilla del impacto que luego podemos producir también en la sociedad a través de sus instituciones y empresas. Resaltando esto, pues, si os parece, damos paso ya a los ponentes, que son muchos y que no tienen muchísimo tiempo, así que cerramos esta primera parte dándoos nuevamente la bienvenida. Muchas gracias por asistir a todos. Muchas gracias, vicerrector, director general de la Fundación, director de la Unidad de Innovación. Damos comienzo con el primer bloque de presentaciones con la oferta científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de Madrid, y comenzamos con la profesora Clara Mejías, que además es subdirectora del Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual de la Facultad de Formación del Profesorado de Educación. Clara, por favor, cuando puedas, activa cámara y micro. ¿Qué tal estáis? Muchísimas gracias por esta invitación. Espero que se vea la pantalla, lo que estoy compartiendo. Sí, correctamente. Correctamente, ¿no? Bueno, pues comienzo saludando. Soy una recién llegada a la Autónoma, llevo poquito aquí en el Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual, y uno de nuestros objetivos en este departamento es reivindicar que el arte puede transformar la educación, ¿no? El arte es una herramienta para generar esta innovación educativa que tanto estamos trabajando desde la Universidad Autónoma. Entonces, lo que he venido a traer, a enseñaros, es una metodología en la que voy a explicaros cómo puede transformar la educación el arte. ¿Veis? Es mi mano, es en directo, ¿vale? Voy a manejar una serie de fichitas que me van a servir para explicar
cómo los docentes y las docentes podemos transformar nuestras clases en obras de arte, que nuestras clases sean creaciones culturales, reivindicar que somos agentes creativos y culturales del tejido de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, bueno, para eso he creado una metodología para explicar cómo es un proceso artístico y cómo podemos aplicarlo en el aula. El proceso artístico se basa en unos momentos clave que están representados aquí con estas fichas. Voy a ir explicando en qué consisten esos momentos clave. La N es la N de nombrar, de poner un título a una obra de arte, a una película, a un disco, o un título a nuestras clases. Los docentes podemos poner títulos interesantes, atractivos, al igual que los artistas ponen títulos interesantes y atractivos a sus obras. Es una manera de reivindicar esta fase creativa de nuestro trabajo. La A de alimentarse consiste en que todos los artistas, todos los creadores están constantemente alimentándose de la obra de otros artistas y creadores. Eso es lo que les ayuda a mejorar y a transformar su propia práctica. Yo lo que invito a docentes es a utilizar obras artísticas en el aula. Dentro de los recursos que seleccionar recursos artísticos, porque tenemos obras de artistas que pueden estar relacionadas con cualquier tema, con cualquier asignatura, con ciencias, con matemáticas. De esa manera nuestros alumnos se alimentarán a través del arte. Otra de las cosas que nos ayuda a introducir el arte en el aula es a generarnos preguntas. El arte, una de sus principales funciones es cuestionarnos sobre el mundo en el que vivimos y sobre las problemáticas del entorno en el que vivimos, cuestionarnos de manera poética, subjetiva, de manera, ¿no?, emocional sobre ese mundo. Las preguntas son otra fase fundamental del proceso artístico. La E hace referencia a experimentar. Introducir en el aula experiencias artísticas del mismo modo en el que los artistas crean distintos tipos de proyectos, pero entendiendo el arte de manera transdisciplinar, ¿no? No solo pintura, dibujo, escultura, que son las artes más habituales, sino también introducir performance, arte multimedia, tecnología, ¿no? Y hacer experiencias artísticas no solo en el aula de arte, sino también en el aula de historia o de cualquier otra asignatura, ¿no? Y la C es la C de compartir. Los procesos artísticos se comparten en muchas de esas instituciones en las que tenemos algunos invitados, invitadas aquí hoy. Compartir los procesos de nuestras clases, compartirlos en exposiciones. Incluso invito a estas representantes que tenemos hoy aquí de instituciones culturales a hacer exposiciones sobre actos educativos, ¿no?, sobre estos actos artístico-educativos. Exponer no solo el resultado, sino también el proceso de estas clases artísticas que se pueden tener lugar, como hemos dicho, en cualquier asignatura, incluso en las facultades de medicina o en otras facultades que están aquí también representadas. Esta metodología está representada así en unas fichitas porque este orden varía dependiendo del profesor o del creador o del artista, ¿no? Por ejemplo, un artista puede empezar un proceso creativo mientras ve una exposición de otro artista que le lleva a hacerse preguntas y esas preguntas a experimentar y de experimentar, ¿no?, a ponerle un nombre a su obra de arte. Pues esta misma secuencia que es totalmente libre, que se transforma con cada uno de los creadores, es una experiencia que se va creando, es un proceso que se va creando y creo que es muy interesante traer este proceso que se va creando a nuestras clases y de esta manera ir poco a poco, bueno, pues compartiendo los resultados y los procesos de lo que se ve en clase. Esto nos puede ayudar a que si compartimos esos resultados descubrir nuevos referentes y de esos referentes volver a hacernos preguntas, seguir experimentando y entender el acto artístico educativo como un acto en constante movimiento. Bueno, pues esta era mi propuesta. Creo que he hecho 5 minutos clavados, que me está sonando ahora la alarma, que lo que quería lanzar es la idea a las personas que están aquí presentes de si este proceso creativo se puede aplicar a las distintas áreas en las que trabajan, en las que dan clase, y animar a los centros y a las instituciones culturales a formar parte de estos procesos artísticos y educativos y ser una pieza fundamental en la transformación del sistema educativo. Y ya, bueno,
Muchas gracias, tiempo. Clara. Sí. Es el turno ahora del profesor Melchor García, del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Formación del Profesorado de Educación. Adelante, Melchor. Buenos días a todos. Simplemente quería comentar así brevemente en estos 5 minutos de que disponemos en cuestión de que el grupo de investigación nos permite hacer cosas bueno, pues con instituciones culturales. Nosotros nos dedicamos al tema de la educación y la cultura, que evidentemente se desarrolla en marcos y en entornos sociales, y lo que ocurre es que, bueno, tradicionalmente lo digital ha sido siempre un acompañante de lo presencial y de lo analógico, pero bueno, pues las circunstancias que nos está tocando vivir hace que en algunas ocasiones lo digital sea lo único a lo que se puede acceder, aunque no es la idea, ¿eh? En principio siempre hemos trabajado con contextos digitales que acompañan a lo presencial. Pero bueno, nuestro grupo de investigación, que se llama Educación Digital e Innovación, lo que trata es de crear espacios digitales y virtuales participativos que nos puedan llevar a desarrollar actividades y tareas diferentes, ¿verdad? Entonces voy a plantear 2 ejemplos de 2 proyectos que hemos estado trabajando estos años, que, bueno, pues por ilustrar un poco la actividad de lo que realizamos. Bueno, pues hemos realizado un proyecto con el Ministerio de Economía y Competitividad que se llamaba Rafodium, que es la realidad aumentada para aumentar la formación, que básicamente consistía en crear objetos de aprendizaje y objetos de visualización con realidad aumentada para complementar la realidad física, es decir, a través de dispositivos móviles, a través de tabletas, a través de incluso de gafas de realidad virtual, intentar completar la realidad física pues con otra información, con otros ejemplos. Por ejemplo, trabajábamos en una biblioteca donde los objetos no se podían tocar porque eran libros antiguos. Pues a través del dispositivo se ponían encima de los libros y aparecía la historia, se podía manejar el libro sin tocar realmente el libro de verdad, ¿no? Eso posibilita pues, un acompañamiento muy fácil, es fácil guiarte por el escenario y así pues, los objetos de aprendizaje que se trabajaban en los distintos contextos facilitaban una mayor riqueza. Bueno, pues este proyecto lo hemos realizado con otras instituciones universitarias de aquí de España y la ventaja era que facilitaban la comprensión espacial, había mucha más motivación para el trabajo, hay más compromiso con lo que se está haciendo y sobre todo generaba mucha seguridad a la persona que estaba trabajando con esto. Entonces, bueno, pues, obviamente generaba un valor añadido al contenido educativo y cultural que estábamos trabajando, pues muy, muy interesante. Por poner un segundo ejemplo, trabajado con realidad virtual, hicimos un proyecto europeo que se llamaba Ubicam Erasmus Virtual, que era europeo, y ya casi preveyendo el tema de la pandemia, cuando empezó a haber problema con los fondos de Erasmus, se les propuso hacer las asignaturas que habitualmente se hacían en Erasmus viajando al país, hacerlas en formato virtual. He capturado un par de pantallas, pero la idea de la parte virtual no era tanto la parte educativa como la parte social. Es decir, se intentaba que con la parte virtual los alumnos que no eran de Madrid viniesen a Madrid y conociesen monumentos de Madrid de manera virtual, que se lo explicaban nuestros propios alumnos. Y los alumnos nuestros de Madrid, cuando viajaban a Bruselas, los alumnos de Bruselas que habían creado allí la plaza, pues nosotros creamos aquí las torres de la Plaza de Castilla, creamos la Puerta de Alcalá, y entonces era una manera de que virtualmente hubiese una inmersión social, de manera que los alumnos interactuaban unos con otros, con avatares, veían las realidades sociales de cada una de las sedes que participaban en el proyecto y había una sensación de presencia que realmente no era, porque cada uno estaba en su país, en su ciudad, realmente no se viajaba, era un Erasmus virtual y había mucha interacción y era fácilmente replicable. También se impartieron docencia, es decir, también hubo un tema docente, pero la parte fuerte de este proyecto era que además de hacer la parte docente, se completaba con una parte social importante. Había mucha interacción, había participación y diseñamos ese tipo de escenario. ¿Qué logramos con eso? Pues logramos conseguir un mayor alcance, facilitamos el acceso a entornos sociales y a entornos culturales que pues, de otra manera no habrían podido ser, simplemente habrían sido la impartición de clases entre distintas universidades de distintos países y que organizativamente resultó muy sencillo y además luego lo hemos podido replicar para otras cosas y era muy replicable. Bueno, pues con estos 2 sencillos ejemplos lo que quería era un poco contar lo que hace el grupo, que realmente lo que hace son 3 cosas. Lo que hace es diseña escenarios digitales participativos para, bueno, pues con enfoques metodológicos activos, es decir, aprendemos qué hacer. También nos dedicamos a capacitar en estas dinámicas, es decir, lo que queremos es aprender cómo hacerlo. Es decir, bueno, cuando la gente hemos diseñado un escenario, pues luego hay que enseñar a utilizarlo, ¿verdad? Y sobre todo nos dedicamos al tema luego también de medir el impacto, es decir, esto logra mejoras, mejora procedimientos, aumenta la visibilidad, es decir, hacemos estudios que
que confirmen o desmientan que estas sensaciones que uno tiene de cercanía, de acercamiento, pues tienen realmente un valor y una concreción positiva de una manera científica. Entonces, bueno, se cumplen los 5 minutos. La idea era contar un poco lo que hacíamos, así que, bueno, muchas gracias y esta es un poco la presentación de esta parte. Es el turno ahora de la profesora Patricia Mayayo Bosch, del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. Patricia, por favor, cuando puedas. Bien, buenos días a todas y a todos. Estoy aquí como profesora del Departamento de Historia del Arte, pero también sobre todo como coordinadora del grupo de investigación al que pertenezco, el grupo de visiones, discursos, genealogías y prácticas en la creación visual contemporánea, que es un grupo cuyo objetivo principal, por resumirlo muy rápidamente, sería interrogar la cultura visual contemporánea y también sus raíces históricas desde una perspectiva crítica. Es un grupo que está conformado por un equipo de profesores e investigadores de la UAM, pero también de PEDIF, de personal en formación, porque como diré, le otorgamos una gran importancia que sea también una plataforma formativa. Y está también conformado por investigadores externos de otros centros de investigación. En cuanto a las actividades que realizamos evidentemente actividades de investigación, pero también de transferencia y de difusión, y esto con el objetivo de propiciar un intercambio con 3 grandes tipos de comunidades: la comunidad científica, los especialistas, también, como decía, los jóvenes investigadores y, por supuesto, el público general, la sociedad civil, y de ahí el hincapié que hacemos en la difusión. Voy a mencionar simplemente 2 proyectos recientes que hemos llevado a cabo desde el grupo, 2 proyectos de I+D. El primero se titulaba Larga exposición, las narraciones del arte contemporáneo español para grandes públicos, que finalizó en 2019, y un segundo proyecto que está interrelacionado con este y en el que me centraré en los siguientes minutos: los públicos del arte y la cultura contemporáneas en España, nuevas formas de experiencia artística colectiva desde los 60, que está actualmente en vigor. En este proyecto, los públicos del arte, partíamos de una hipótesis central, también resumiendo mucho, que tenía que ver con la idea de que en los 60 se inician una serie de cambios que son contradictorios y que cristalizan sobre todo a principios del siglo XXI y que van a tener que ver con la transformación del concepto mismo de público. ¿Qué significa el público o los públicos? Estos cambios, por una parte, se relacionan con un proceso de mercantilización del arte que considera a los públicos como consumidores culturales, pero también con una serie de resistencias a esa mercantilización. Y entre esas resistencias a nosotros nos interesa indagar en pues toda una serie de nuevas estrategias de intervención cultural que parten de conocimientos situados y que parten también de pedagogías críticas. Nos interesa el surgimiento de toda una serie de contrapúblicos, o al menos lanzar esa pregunta. Nos interesa mucho la importancia creciente que tienen la performatividad, los afectos, ¿no?, la experiencia en los espacios del arte, y nos interesa también el protagonismo que están teniendo los nuevos medios y las comunidades digitales. Este proyecto está conformado por un equipo de 24 investigadores, investigadores de 6 universidades nacionales e internacionales, también otra vez personal en formación, y en este sentido hemos obtenido también un contrato FPI ligado al proyecto, e investigadores de centros no universitarios. Estamos colaborando en concreto con 3 instituciones: el Centro de Arte 2 de Mayo, el Museo Nacional Reina Sofía e Intermediae Matadero Madrid. En la investigación pongo aquí simplemente algunos ejemplos de los resultados de investigación que pretendemos obtener. También, como en el caso del grupo en general, le otorgamos mucha importancia a la difusión
y hemos realizado y pretendemos realizar también talleres de lectura, cursos de formación de doctorandos. Acabamos de organizar un curso sobre fuentes orales en la investigación, jornadas de especialización. Hemos participado en la Semana de la Ciencia, en la Noche Europea de Investigadores, etc. Y finalmente nos interesan mucho también las actividades de transferencia, la colaboración con instituciones para la realización de seminarios y talleres, exposiciones, actividades de mediación que pueden ser la elaboración de recorridos educativos, de microsites, de cápsulas de radio, de conferencias performativas, publicaciones, etcétera, ¿no? Audioguías, toda una serie de recursos que tienen que ver con la educación y la mediación. En ese sentido, además de las 3 instituciones con las que colaboramos ya, pues nos gustaría mucho poder colaborar con algunas de las instituciones que están aquí presentes y en ese sentido pues os invitamos a cualquier sugerencia o forma de participación que consideréis pertinente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Es el turno ahora del profesor Alberto Anula, del Departamento de Filología Española, también de la Facultad de Filosofía y Letras. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores del evento, particularmente al Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología y al Centro de Apoyo a la Innovación y Transferencia del Conocimiento de la UAN, así como a todos presentes en la jornada de hoy. Mi nombre es Alberto Anula, soy profesor de lengua española en el Departamento de Filología Española y coordino el grupo de investigación Discurso y Lengua Española. Es un grupo de investigación que tiene intereses en la lingüística teórica y en la lingüística aplicada, y dentro de la lingüística aplicada pues tenemos una trayectoria en el terreno de la accesibilidad lingüística, que es en el que voy a exponer alguna cuestión a continuación. Lo voy a hacer a través del concepto de mediación lingüística que acabamos de ver aludido en la presentación de la profesora Patricia Mayallo. Mediación lingüística es una actividad de la lengua que consiste en facilitar la comunicación lingüística a personas que por algún motivo encuentran dificultades en esta comunicación lingüística. El desarrollo del volumen de acompañamiento del marco común de referencia para el estudio de las lenguas en Europa, pues nos plantea distintos escenarios de mediación y yo voy a referirme brevemente a 2 de ellos: la mediación textual y la mediación contextual. La primera se trata de intentar transmitir a otras personas el contenido de un texto que por distintos motivos puede que no accedan a él. Me interesa fundamentalmente las barreras lingüísticas, culturales, semánticas y un poquito menos las técnicas, pero también son relevantes y hay que contemplarlas. Y respecto a la mediación conceptual, se trata de una actividad muy importante para algunos colectivos, pues de lo que se trata es de facilitar el acceso al conocimiento a personas que tienen alguna dificultad para acceder directamente al marco conceptual, a los contenidos conceptuales. Bien, en este marco me gustaría hablarles del español accesible, que es una técnica de mediación lingüística que supone una oportunidad para las industrias culturales y creativas de carácter inclusivo. El español accesible es un conocimiento y a la vez es una herramienta para el desarrollo económico centrado en el diseño de acciones de mediación lingüística basadas en un componente ético y social, el diseño para todos, la globalización, la democracia participativa, la igualdad de género, la cultura inclusiva. El español accesible no es nada más que una variedad normativa del español general que está optimizada para personas que requieren que se le facilite el acceso a la información. La información en español accesible es una información que debe ser fácil de entender y de usar y está diseñada de acuerdo con las necesidades de las personas a las que va dirigida. Pongo 2 ejemplos, aunque no podemos leerlos, nos llevaría más de los 5 minutos de que dispongo, de cómo podemos mediar en relación a la mediación textual. En la pantalla tienen ustedes 2 textos sobre la campaña de la gripe, uno de la Comunidad de Madrid y otro de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Como ven ustedes en el recuadro inferior, la comprensión de estos 2 textos está mediada por la dificultad que presentan. El texto de la Comunidad de Madrid es un texto de una dificultad considerable.
El texto, sin embargo, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, pues es un texto de una dificultad normal, adecuado para el público al que se dirige ese recurso. Yo veo el español accesible como una oportunidad relacionada con la economía del conocimiento, que podemos plantearnos distintos retos para abordarla. Las políticas de inclusión social y diseño para todos es un reto muy importante, pero no lo es menos las políticas de información institucional accesible para todos los colectivos, así como la mejora del español como lengua internacional y, asimismo, el desarrollo de las industrias culturales accesibles. Por recoger un par de cuestiones que se mencionan en la reciente Memoria de Políticas de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas 2019, publicada por el Ministerio de Cultura y Deportes, pues ahí se insiste en el hecho de que se deben generar contenidos culturales creativos muy diversos, y dentro de estos contenidos que los creadores pueden desarrollar, la mediación textual ocupa un papel importante para producir contenidos accesibles a todos y para de alguna manera fomentar el patrimonio literario español para todos los públicos y no solo para especialistas. En cuanto a la mediación de conceptos, quisiera poner, ya que lo he citado antes, esta plataforma Medline de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que trata de poner el conocimiento sobre las enfermedades al alcance de todos los públicos de lengua inglesa y de lengua española de su comunidad. Se trata de facilitar el acceso al conocimiento en este ámbito y desarrollar sitios o herramientas institucionales en español accesible. Y nos parece especialmente deficitaria la situación en este ámbito en relación con la situación de España. Naturalmente, como venía reflejado en la memoria del Ministerio de Cultura y Deportes que acabo de plantear, pues las universidades, los centros de investigación, en colaboración con las unidades de transferencia de resultados de investigación, pues constituyen puntos fuertes que debemos aprovechar, plataformas que debemos aprovechar para intentar hacer, llenar esos huecos que ahora mismo la realidad presenta, ¿no? Con el grupo de investigación, nuestras ideas de cara al futuro, quien nos conozca ya sabe, que estamos desarrollando durante estos años, pues consiste en tres pilares fundamentales. Nos interesa mucho la formación especializada. Queremos trabajar en crear un máster en accesibilidad lingüística en la UAN para todos aquellos conocimientos que hemos ido generando con el tiempo puedan servir para crear profesionales competentes en estas estrategias mediadoras, ¿no? En relación a la investigación y la transferencia, pues qué decir, forma parte de nuestra actividad cotidiana, y en relación con la transferencia, que es el foco de atención en esta jornada, pues nosotros seguiremos trabajando en la consultoría y en el asesoramiento en técnicas de accesibilidad lingüística, y nos gustaría trabajar con las personas que están aquí representando instituciones muy relevantes del ámbito de la cultura en español, pues trabajar con ellos para el desarrollo de servicios en mediación lingüística, ¿no? En cuanto a los productos culturales, lo seguimos haciendo en los ámbitos en donde tenemos interés, el ámbito de la enseñanza de español como lengua extranjera y el ámbito del fomento de la lectura para personas con bajos niveles de comprensión lectora. Me gustaría, si fuera posible, abrir líneas de cooperación entre la Universidad Autónoma y los invitados en esta sesión. Y nada más por el momento. Muchísimas gracias a todos. Me parece una jornada súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Bueno, para finalizar este primer bloque de ponencias de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, es el turno del profesor Ignacio Redondo, profesor del Departamento de Financiación e Investigación Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Ignacio, adelante. Muchas gracias. Nuestro grupo de investigación está trabajando en 4 líneas. La primera es el desequilibrio del mercado publicitario motivada por los bloqueadores de anuncios. La segunda, la piratería y otras formas de consumo no pagado de productos culturales en Internet. La tercera, los desórdenes comportamentales que algunas industrias muy florecientes están provocando, concretamente las apuestas online, los videojuegos y las redes sociales. Y finalmente, nuestra línea prioritaria
es la influencia de los contenidos cinematográficos en el público. Me voy a referir solamente a esta última línea. Empezaré hablando del product placement, que es una técnica publicitaria que consiste en mostrar productos dentro de los contenidos cinematográficos para promocionar estos productos entre el público. Hemos hecho varios experimentos para medir la efectividad del product placement. Voy a contar uno de los experimentos, que se basó en la película Las nieves del Kilimanjaro. Este drama francés incluía el emplazamiento de un licor, Metaxa, que la protagonista principal descubría y que consumía para relajarse y para sobrellevar mejor las dificultades de la vida. Era un emplazamiento simpático y bien integrado en la trama. Nosotros medimos la efectividad de este emplazamiento mediante un experimento en salas de cine. Invitamos a 1000 personas, las cuales fueron divididas en un grupo experimental que vio la película completa y un grupo de control que vio la película sin el emplazamiento de Metaxa. Después de la película, los espectadores nos rellenaron un cuestionario donde manifestaron sus impresiones sobre la película. Al final del cuestionario podían elegir entre unos regalos alternativos, por ejemplo, unas patatas Lay's o unas Pringles. Y finalmente, una botellita del licor Metaxa o una botellita de un licor alternativo. Esto nos permitió identificar que el emplazamiento de Metaxa fue claramente efectivo. Además, identificamos algunos potenciadores de esta influencia. En concreto, fue muy significativa la llamada Narrative Transportation, que consiste en viajar al mundo de la película. Algunos espectadores efectivamente se metieron dentro de ese mundo ilusoriamente e interactuaron con los protagonistas, alegrándose con sus alegrías, sufriendo conjuntamente las penas. Bien, todos estos descubrimientos evidentemente son bastante interesantes para empresas particulares que se quieren promocionar así en el cine. Pero nosotros también estamos intentando hacer estudios que indaguen en posibles efectos benéficos o perjudiciales del cine en la sociedad. Concretamente aquí voy a hablar de dos potenciales cuestiones perjudiciales para la sociedad. En primer lugar, las drogas. Las drogas se han mostrado cada vez de una manera más heterogénea, más heterodoxa en el cine y en particular con las nuevas plataformas de vídeo on demand, HBO o Netflix. Ahí tienen 4 títulos de series o de películas que muestran, por ejemplo, cómo un adolescente toma fentanilo, cómo los protagonistas de varias de estas producciones consumen opioides, incluso de marca, como si fueran gominolas, cómo adolescentes consumen cannabis u otras drogas, y siempre se hace en un entorno, como si dijéramos, glamuroso, y raramente se muestran los efectos perjudiciales de las drogas en la salud. Nosotros consideramos que estas representaciones de las drogas no van a afectar a la mayor parte de los espectadores, pero sí consideramos que las personas más vulnerables pueden dejarse llevar, pueden ser sugestionadas por la ficción publicitaria. Concretamente, las fuentes de vulnerabilidad podrían ser patologías previas como pues tener ansiedad, estar deprimido, circunstancias momentáneas como puede ser el aislamiento o a lo mejor la inmadurez cognitiva propia de los más jóvenes. Luego queremos también estudiar el suicidio. Hay una serie de Netflix que ha supuesto pues, un hito dentro del suicidio, porque tradicionalmente los medios de comunicación no hacían una representación explícita del suicidio, debido a que siempre se ha conocido el efecto contagio que produce. Pero esta serie trataba sobre un adolescente que se suicidaba y que en 13 capítulos contaba los 13 motivos por los que se suicidaba. Esta serie hizo furor precisamente entre los adolescentes. Ha sido muy controvertida porque los
buena parte de los psicólogos y psiquiatras pues, se han asustado ante esta representación. Como una evidencia un tanto anecdótica, pues cuando se estrenó en Estados Unidos hubo un crecimiento sustancial de las búsquedas de cómo suicidarse, métodos para suicidarse en Google. Sin embargo, no sabemos realmente si existen efectos científicamente probados. Nosotros queremos medir los efectos en las intenciones, en las expectativas y quizá en los actos de los espectadores. Nuevamente pensamos que la mayor parte del público el efecto va a ser nulo, pero en personas vulnerables podría ser un efecto importante. Y termino diciendo que no solamente estamos volcados en los efectos negativos, sino que lo que queremos en estos mismos experimentos es probar ciertos mensajes que podrían inmunizar a los públicos vulnerables. Y una vez identificados los mensajes más efectivos, quisiéramos difundirlos a través de los canales más afines a esos públicos. Nada más por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos los ponentes de este primer bloque de los investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo soy José Tomás Romero, el director de Innovación, Promoción y Transferencia de Conocimiento de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es para mí un placer presentar el siguiente bloque de entidades invitadas a este InnoOne sobre industrias culturales. Y os agradezco de antemano pues esa agilidad y esa concisión en las presentaciones para mantener el horario. Y comenzamos con el director del Círculo de Bellas Artes, con Valerio Rocco, que además es una persona muy indicada para hacer esta ponencia de bisagra entre los investigadores de la Universidad Autónoma y las entidades externas invitadas. Y Valerio nos va a hablar sobre la innovación en el Círculo de Bellas Artes. Puedes conectar, por favor, cámara y micro y adelante. Muchas gracias, Valerio. Muchas gracias. En primer lugar, efectivamente, estoy muy cómodo en esta posición de anfibio o bisagra entre los dos bloques, con compañeros y amigos de mi actividad universitaria, pero también amigos y compañeros del nuevo trabajo como gestor cultural. Y sin más dilación, presento de manera muy general, luego en los encuentros específicos pues se podría comentar más en detalle algunas de estas iniciativas, la estrategia de innovación, entendida como transferencia del conocimiento, que estamos siguiendo en el Círculo de Bellas Artes. El resumen o el gran resumen de lo que os quiero contar es que aspiramos en el Círculo de Bellas Artes en convertirnos en uno de los grandes, podríamos decir, catalizadores o agregadores de la transferencia del conocimiento en artes y humanidades, por lo tanto, de esa innovación desde el ámbito universitario a la sociedad. Porque estamos convencidos de que en un panorama en el que el concepto de innovación es cada vez más crucial, en la sociedad, pero también en los programas de I+D+I, hay que definir, en primer lugar, un modelo claro de innovación en artes y humanidades, es decir, de cómo se establece esa transferencia, y al mismo tiempo hay que unir esfuerzos para que esta innovación tenga un mayor impacto y sea más visible desde el punto de vista social. Por lo tanto, nosotros creemos que la innovación, entendida como transferencia del conocimiento, debe estar en el centro de la estrategia del Círculo de Bellas Artes, pero al mismo tiempo también desarrollar un concepto de innovación crítica, es decir, una innovación que desde las artes y las humanidades ponga en discusión, en tela de juicio, un concepto mayoritariamente tecnológico-científico de innovación que se ha implantado pues, desde las instituciones, tanto europeas como nacionales como regionales, y por lo tanto desarrollar junto con las universidades y las instituciones un concepto de innovación que valga realmente para nuestros ámbitos, que sea específico para nuestros dominios del saber. Queremos funcionar, por lo tanto, como estos agregadores entre universidades, tejido empresarial interesado en recibir el impacto social, pero también económico de la transferencia, y otros centros culturales con los que, desde luego, ya estamos estableciendo alianzas para que esto sea así. Todo ello, y es crucial que lo puntualice, orientado a la internacionalización y a la captación de fondos europeos. Está clarísimo que en Horizonte Europa, el programa marco que empieza el 1 de enero de 2021, está claro que la innovación es crucial y que todas las artes y humanidades están incluidas bajo ese gran caparazón que se llama el Cluster 2,
que es cultura, creatividad y sociedades inclusivas. O nuestros proyectos de I+D+I hablan de alguna manera el lenguaje de la cultura, de la creatividad y de las sociedades inclusivas, o no van a tener éxito en las convocatorias de Horizonte Europa, y el Círculo se ofrece para intentar canalizar ese nuevo concepto de innovación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, pongo aquí solo 2 ejemplos. El Foro I+D+C de Encuentros en Innovación en Artes y Humanidades, que van a arrancar en mayo de 2021, donde 6 universidades públicas de la Comunidad de Madrid en su conjunto y toda la conferencia de decanatos de Artes y Humanidades van a presentar diferentes grupos de investigación y los vamos a hacer encontrar con diferentes receptores de esta transferencia, embajadas de países líderes en innovación, fundaciones de entidades financieras, también instituciones. Tenemos aquí una representante del Ministerio que también ha mostrado su interés, al igual que la Comunidad de Madrid, empresas a través de la Fundación Universidad de Empresa, medios de comunicación. Queremos generar un gran foro que dure todo el año, aunque arranque en mayo, para potenciar la innovación en artes y humanidades. Los diálogos de innovación crítica son un proyecto más específico con la Universidad Autónoma de Madrid, por el que hemos pedido, por cierto, un doctorado industrial. Se trata de generar una comunicación entre 12 investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras y 12 representantes del mundo de la cultura. Y esto está trayendo además el interés de diferentes entidades de distinto tipo, como por ejemplo el Banco Sabadell. Para terminar, simplemente mencionar muy rápidamente 2 de los proyectos en los que ya está integrado el Círculo de Bellas Artes como miembro y en los que realiza una actividad de transferencia, de innovación, transfiriendo las investigaciones universitarias a productos culturales, podríamos decir. En el proyecto Failure, un proyecto del Horizonte 2020, pues el Círculo es el que coordina toda la parte de transferencia, habiendo realizado publicaciones, encuentros, actividades en nuestra web, un glosario virtual del fracaso y esperamos continuar en los próximos años en este proyecto tan interesante sobre esta noción, además de tanta actualidad. Y también un proyecto llamado América en Madrid, AMERMAD, también gestionado por la UAM. Estos son solo ejemplos de colaboración que tenemos con la UAM, donde se quiere recuperar el legado de esa vuelta americana en la conformación de la identidad patrimonial, histórica, documental, pero también botánica, religiosa, de costumbres en Madrid y a raíz de ello hacer recorridos turísticos, paquetes turísticos, aplicaciones para ayudar a esos turistas a moverse por ese Madrid americano y, como digo, aquí también la intervención del Círculo de Bellas Artes como mediador es crucial. No tengo tiempo para más. Y simplemente dar las gracias de nuevo por este encuentro que me está pareciendo sumamente interesante. Gracias de nuevo por todo. Muchísimas gracias a ti, Valerio, y continuamos además, como mencionabas, con esta parte de la administración, con la subdirectora de la Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Carmen Páez, que nos va a hablar sobre el fomento de la innovación en las industrias culturales y creativas desde las políticas públicas. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros. Adelante. No, muchas gracias a vosotros por contar, desde luego, con el Ministerio, que al final nosotros creemos mucho en este tipo de iniciativas y que consideramos más esenciales que nunca ahora mismo. Y, desde luego, unirme a la intervención de Valerio en toda esa necesidad, que es un mensaje que sí que desde el Ministerio nos gusta recalcar, la necesidad de unir esfuerzos y de buscar vías de colaboración entre los diferentes sectores que creemos que es la única manera o la mejor manera de poder seguir avanzando y conseguir los objetivos finales. Antes de adentrarme ya un poco en la presentación, también quería dar las gracias por precisamente llevar a cabo este seminario y poner a las industrias culturales en un lugar central en materia de innovación y de desarrollo, que creemos que es fundamental y que creemos que es el lugar que merecen nuestras industrias. La verdad, el sector creativo y cultural al final no deja de ser un sector que contribuye, como decíamos al principio del seminario, al 3,5% del Producto Interior Bruto. Hablamos de una contribución que es similar a la que llevan a cabo otros sectores que tradicionalmente en nuestro país se erigen como motores de crecimiento económico. La agricultura y la pesca tiene un porcentaje prácticamente similar, y otros sectores como la industria química o la industria de las telecomunicaciones, que en el imaginario común ocupan un lugar central de nuestra economía, contribuyen al Producto Interior Bruto con un 2%.
que es una cifra inferior a la que ponen de manifiesto las industrias creativas y culturales. Pero creemos que es fundamental el papel de las industrias creativas y culturales en la innovación, no por tanto por la contribución en términos cuantitativos, que desde luego es fundamental, sino por la contribución en términos cualitativos. Al final, las industrias creativas y culturales ofrecen un empleo de calidad y de futuro. Hablamos de un sector en el que la formación académica superior, la formación académica de nuestros agentes es superior a la media de otros sectores. El 70%, en torno al 70%, tiene educación superior y es uno de los sectores más atractivos en términos de emprendimiento y en muchos casos de financiación, aunque también la financiación constituye al mismo tiempo un desafío que debemos hacer frente. Por eso, por el potencial que ofrece las industrias creativas y culturales, creemos que es innegable las posibilidades que tienen de contribuir a un crecimiento sostenible, digital, inclusivo, integrador, equilibrado, y todo ello debemos hacerlo a través del fomento de la innovación y la creatividad, que son el sustrato básico de las propias industrias culturales. Y por eso desde los poderes públicos creemos que es importante apostar por este tipo de actividades. En el caso de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, sí que me gustaría destacar una de las líneas de trabajo que tenemos, que es precisamente para contribuir a la innovación y la modernización de las industrias culturales. Tenemos una línea de ayudas que se encarga precisamente de contribuir a la financiación de proyectos empresariales de carácter cultural que favorecen el crecimiento de nuestras empresas en un mercado que es cada vez más competitivo y en el que la digitalización nos reclama y demanda inversiones y esfuerzos que desde luego estamos obligados a atender si queremos ocupar una posición importante tanto a nivel internacional como dentro del mercado productivo español. Además, la innovación es una de las principales derivadas de la creatividad y creemos que esto debe tenerse en cuenta por parte de otros sectores. Al final, como comentaba Valerio, la creatividad viene a ser la transformación del conocimiento y creemos que las ideas culturales, el enfoque creativo deben contribuir a la introducción de mejoras y la transformación de los propios productos y procesos, generando un valor añadido que al final contribuya, y vuelvo a lo de antes, disculpadme una vez más, a un crecimiento que sea sostenible. Y por eso, además, en el caso de esta línea de ayudas, en 2021 se ha incrementado y hemos incorporado otra línea de ayudas más, que es la dedicada a la creación digital, que hoy en día es punto de partida fundamental y más tras el proceso que se ha llevado a cabo en los últimos meses y que una de las derivadas del confinamiento ha sido precisamente ese crecimiento exponencial de lo que llamamos la cultura digital. Esta tecnología digital nos plantea un nuevo escenario y creemos que ahí también tenemos un potencial para innovación de nuestras industrias culturales porque hay nuevos modelos de negocio, nuevos productos y nuevas ventanas que permiten la generación de otro tipo de públicos, una ampliación de públicos, mejor dicho, que favorezcan y que debemos de aprovechar esa oportunidad. Y por eso creemos que es esencial apostar por la cultura digital. Y además, y esta es una de las cuestiones que consideramos más relevantes, es el potencial que las industrias creativas y culturales tienen que ofrecer a otros sectores. Al final existe una baja cooperación intrasectorial e intersectorial y creemos que es fundamental que el tejido de los sectores culturales y creativos, muy atomizado en la actualidad, empiece a dialogar, a encontrarse, no solo entre ellos, sino también con otros sectores, para que generemos mayores sinergias y que contribuyamos al crecimiento económico. En este sentido, fundamental, líneas de actuación como las que planteaba Valerio en relación con Horizon Europe, que al final lo que proponen y lo que se plantea es favorecer la colaboración entre distintos tipos de entidades e integrando la cultura por primera vez en programas a los que tradicionalmente la cultura no estaba recogida.
reconociendo ese valor que tienen las industrias creativas y poniendo la creatividad al servicio de todo el mundo para favorecer y contribuir al desarrollo. De hecho, desde el punto de vista de las políticas públicas europeas, sí se ha producido un cierto viraje en el sentido en el que la Comisión Europea ya en mayo señaló que dentro de los 14 ecosistemas prioritarios que debían de contribuir a la transformación del modelo económico europeo para dirigirnos hacia la sostenibilidad y la digitalización, se encontraban las industrias creativas y culturales. Entonces, sí que se ha producido un viraje y España además recoge también ese guante en el momento en el que, en el caso del Plan de Recuperación y Resiliencia español, uno de los ejes prioritarios es el de un eje dedicado de manera específica a la cultura y el deporte, siendo además el único eje sectorial que encontramos. Perdón, porque creo que me he pasado de tiempo. Simplemente establecer que, de manera muy resumida, que este eje lo que pretende es una revitalización de las industrias creativas y culturales y que ponga el foco fundamentalmente en la innovación y la creatividad como motor de desarrollo económico. Muchísimas gracias, Carmen, por exponernos todas estas líneas de apoyo a las industrias culturales y creativas que, no te preocupes, que se lanzan desde el Ministerio. Y vamos ahora con el director de la Federación de Gremios de Editores de España, que representa uno de los sectores dentro de la cultura más importantes, ¿no? El sector de la edición, Antonio María Ávila, que nos va a hablar de la industria editorial, un ejemplo de modernización tecnológica. Antonio, es un placer tenerte aquí con nosotros. Adelante, cuando quieras. Sí. Buenas tardes, buenos días. En primer lugar, daros las gracias por participar, por la invitación a participar en el encuentro. He sido muchos años profesor en la Universidad Autónoma. No voy a repetir los datos que ha dado Carmen, aunque a mí no me importa, porque hay un desconocimiento profundo sobre lo que significa desde el punto de vista económico y sociológico las industrias culturales en España. Pero sí señalar dos aspectos. Estamos 20 puntos por encima las industrias culturales en empleo de calidad que la media nacional. Y otra, algo fundamental en el mundo globalizado, es el hecho de que la imagen de un país se configura fundamentalmente a través de la cultura y en ella los elementos de las industrias culturales. O sea, vamos a ver, no nos conocen por ahí porque hagamos o no hagamos buenos móviles, sino nos conocen precisamente por nuestras aportaciones culturales. Y para configurar la imagen de España, eso en un mundo globalizado es fundamental. Como bien decía ahí, dentro del conjunto de las industrias culturales, la editorial, o mejor dicho, el mundo del libro, para no centrarlo solo en los editores, es de largo la más importante, pero además es la más internacionalizada, y la más internacionalizada no de las industrias culturales, sino de los sectores productivos españoles, porque por el mundo hace años no iba ningún empresario español, solo iban los editores, y por eso tenemos una red muy amplia de filiales fuera de España, más de 222 que contribuyen precisamente a mejorar esa imagen de España. Y además decimos, otro rasgo que quería decir es que sin embargo toda esta actividad se hace con muy pocos recursos públicos. Frente a la idea de una actividad, las industrias culturales y por supuesto la industria editorial muy subvencionada, el hecho real es que el 0,27% del total de los presupuestos del conjunto de las administraciones públicas, y ahí va incluido los sueldos de sus funcionarios, se dedican a las industrias culturales. O sea que además de que somos más importantes que muchos más sectores, ni siquiera somos de lejos los más subvencionados. Eso, por desgracia, lo son la banca y la energía en España desde hace ya bastante tiempo. Y
tenemos una imagen de que somos el pasado, de que somos obsoletos. Bueno, pues lo que yo quería demostraros es que eso no es cierto, a base de varios ejemplos. Durante las finales de la década de los 90, principios de 2000, durante muchos años, el sector que más invirtió en I+D en España fue precisamente el sector editorial. Por eso no es casualidad lo que ahora os cuento como ejemplo de esa modernización. Hay un momento en el que el mundo de Internet es un mundo en el que es fundamental la información y, por tanto, y coordinar la información. Eso que los cursi, como el gobierno con la expresión resiliencia, llaman los metadatos. Pues bien, desde el año 2000, la Federación, como representante de los editores españoles, decidió que había que apostar por los metadatos y por un sistema que facilitara a todos los operadores la información. Tras mucho esfuerzo y poca ayuda pública, conseguimos montar el más moderno sistema que existe en Europa de metadatos, que se llama DILBE, Distribuidor de Información del Libro de Venta en Español, donde están todos los libros que de verdad están vivos, no como el ICBN, que tiene los libros vivos y los libros que están descatalogados, y que lo configura no solo la ficha del ICBN, que eso es básico, pero también las portadas, resúmenes, conclusiones, críticas. Y además hemos sido un factor fundamental, los editores españoles, en la normalización de los metadatos. Como tal, desde que se creó el Comité Técnico de Metadatos por Editer, que es quien controla esta organización, el lenguaje es el ONI, lo presiden la Federación de Gremios de Editores de España. De tal manera que el mundo del libro hoy, a través ya de la última modificación del lenguaje que se llama tema, tiene una unificación. Es imposible entender el conjunto del mercado del libro en España en estos momentos sin DILBE. Absolutamente todo el mundo, libreros, distribuidores, otros editores, la gente de fuera de España, usan constantemente DILBE. Es verdad que no está abierto al gran público, sino está abierto exclusivamente a los profesionales. Y es una demostración de una tecnología propia, de una tecnología y de un buen hacer que han reconocido nuestros colegas del resto del mundo y nuestras aportaciones a la nomenclatura, porque somos un país especial por nuestra estructura política autonómica, porque tenemos elementos que solo existen en España y que hemos obligado a que se vayan reconociendo en estos códigos numéricos en que constituyen los metadatos. La otra es muy reciente y que también revela las consecuencias de esa buena inversión que se hizo en los años anteriores. Vino la pandemia, las escuelas se cerraron, ¿qué hacemos con los niños y los profesores? La ministra de Educación nos llamó y nos dijo que por favor abriéramos, sobre todo nuestras editoriales de texto, que están muy modernizadas, nuestras bases de datos. Nuestras bases de datos están perfectamente estructuradas y secuenciadas para la educación obligatoria. Y la abrimos. Y ha sido posible la educación en el tiempo de pandemia porque absolutamente todas las editoriales han puesto sus bases de datos a disposición de los padres, de los alumnos y de los profesores, con un gasto de más de 30 millones de euros, o sea, que es lo que cuantificado hubiera costado si hubieran pagado las respectivas licencias, y sin la cual, como también ha reconocido en una carta que nos mandó la ministra de Educación, hubiera sido imposible realizar la educación a distancia que se estaba realizando en nuestra enseñanza obligatoria. Porque podemos tener unas buenas redes, como defiende Telefónica, una buena infraestructura, pero los contenidos, que es la especialidad de las industrias culturales, esa la sabemos hacer nosotros y no la tiene Google, ni la tiene Apple, ni la tiene Telefónica, por más dinero que invierta en ello. Es un saber hacer que desconocen y que es nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio María. Yo creo que además son ejemplos muy buenos de la digitalización y la innovación en el sector editorial y el sector del libro en general. Y continuamos esta ronda de ponencias con la directora de CaixaForum Madrid, con doña Isabel Fuentes. Adelante, Isabel, puedes conectar micro y cámara y the floor is yours, como dicen los ingleses. Buenos días y gracias por la invitación. Yo quiero hacer un breve repaso a como una entidad como la Fundación La Caixa, CaixaForum
forma parte de la Fundación La Caixa, utiliza o favorece la innovación para el cumplimiento de los objetivos especialmente relacionados con la promoción de la cultura y de la educación, porque los programas de la Fundación son muchos y muy amplios y no son objeto de la reunión de hoy. Me voy a centrar en lo que hacemos en los Caixa Forum y el Centro Cosmocaixa, que es el Museo de la Ciencia que está en Barcelona. Entonces, a priori, uno piensa en un museo o en un centro cultural, ¿cuál es la manera más inmediata de trasladar a la sociedad los resultados de la investigación? Lo más inmediato es programar conferencias en las que se cuentan estas cosas, ¿no? Las conferencias funcionan, pensemos en las conferencias que inició Faraday en la Royal Institution en 1825 y que se siguen emitiendo en la BBC, se siguen haciendo cada año, es decir, es un formato que no ha caducado. Pero dicho esto, nuestra red de centros culturales, como le ocurre a la mayoría de los centros culturales y de los museos, recibe su mayor porcentaje de público a través del programa de exposiciones. Una media de 800.000 personas que puedan venir al año a Caixa Forum Madrid, no este año evidentemente, 700.000, un poquito más de 700.000 visitan las exposiciones. Nosotros programamos exposiciones de arte, de historia del arte, arquitectura, diseño, música, ciencias experimentales, arqueología. Son muchos temas por agruparlos en las disciplinas académicas que dan origen al conocimiento que en ellas se traslada. Y por dar algún orden de magnitud, como decía, un 90% de la gente que viene a nuestros centros visita las exposiciones. Y programamos alrededor de unas 34 exposiciones al año, de las cuales 11 en este curso escolar, en este curso académico, 11 son estrenos absolutos. Yo he intentado hacer, a raíz de esta convocatoria, el ejercicio de revisar cuál es el papel que desempeña la innovación en este producto cultural tan específico como es la exposición. Y evidentemente me he encontrado con diferentes papeles y diferentes grados de innovación, como era de esperar. Por ejemplo, exposiciones sobre música. No es un contenido habitual en las exposiciones, la música se comunica mayoritariamente a través de conciertos, de audiciones, recitales, y en todo caso para explicar la teoría a través de clases o conferencias, pero tenemos dos experiencias que son interesantes. La exposición de historia de la ópera, que tuvimos aquí en Caixa Forum Madrid, que ha estado en otros sitios, y Symphony, que acaba de inaugurarse en Cosmocaixa y que está viajando por otras ciudades. En Navidad vendrá a Madrid, no a Caixa Forum, enfrente del Teatro Real. En estas dos exposiciones lo innovador no era el mensaje, es decir, de lo que se hablaba probablemente ya era conocido. Lo que era innovador era la tecnología aplicada a la museografía. En uno de los casos, la exposición de historia de la ópera, uno recorría la exposición con unos auriculares, con una altísima calidad de sonido, que iba ambientando las explicaciones y los distintos ámbitos de la exposición. Y en el caso de Symphony es una introducción a la música sinfónica a través de una realidad virtual, que uno se mete dentro de una orquesta o se mete dentro de un instrumento. En este caso la innovación está al servicio, digamos, de la captación del público, de despertar su interés y de probablemente incrementar la eficacia en la comunicación del mensaje. Pero no es ninguna tontería. En la historia de las exposiciones de Caixa Forum Madrid, la que mayor índice de recomendación, el NPS, este famoso que tanto se usa ahora, ha tenido es la exposición de ópera. Es decir, esta innovación tecnológica tiene mucha importancia. Si pensamos en la otra innovación, es decir, cuándo las exposiciones se hacen eco de las novedades surgidas en la universidad o las investigaciones académicas en general, ¿no? Entonces, aquí hay muchos grados. Si uno pregunta a los comisarios de las exposiciones, evidentemente todos ellos consideran que hay enormes dosis de innovación en sus propuestas, en sus discursos expositivos, pero hay diferentes grados, como es lógico. Yo quiero citar dos ejemplos de dos exposiciones de temas de humanidades, además, porque uno no lo diría a priori que la exposición era precisamente el vehículo de traslación de ese conocimiento, y sin embargo la exposición era incluso el resultado de esta investigación. Y fue la exposición sobre los cartones de Lebrun, que eran los bocetos preparatorios para
para la Sala de los Espejos de Versalles, y la exposición que también hicimos con el Museo del Louvre sobre músicas en la antigüedad. Por dar un ejemplo, por ilustrar esta idea, para la exposición de músicas en la antigüedad había 7 personas que lideraban un equipo de 50 personas, todos ellos investigando cómo sería la música de aquellas civilizaciones de las que no hay registros sonoros, y el resultado de esa investigación fue la exposición. Es decir, la exposición puede ser un buen formato. Si además a esto añadimos el alcance de público que puede tener respecto a otros formatos, y si además añadimos el servicio que puede prestar esa otra innovación, la tecnológica, puede ser un buen formato para trasladar la investigación universitaria. Una de las cosas que he repasado es, he intentado comparar de manera un poco grosera, no muy exhaustiva, si las exposiciones que planteamos de temas de ciencias experimentales trasladan más novedades de la investigación que las de humanidades o las de arte. Y no es así, es más o menos el mismo porcentaje. Es decir, es verdad que las exposiciones de ciencias tienden a utilizar más la innovación tecnológica, pero como medio museográfico de exposición, pero en cuanto al contenido, a lo novedoso del contenido, son equiparables, por lo menos en nuestro caso. Sí que hay ejemplos bonitos en los que la exposición se convierte en laboratorio incluso. Estoy acordándome de una exposición sobre el cerebro que hubo en Cosmocaixa, que ha itinerado por algunos puntos, no Caixa Forum, pero algunos puntos en los que la Fundación La Caixa también hace exposiciones, donde en uno de los ámbitos de la exposición se tomaban registros de la actividad cerebral de los visitantes que eran utilizados para ciertas investigaciones. Claro, sin ir más lejos, uno puede pensar que la exposición se lleva utilizando durante muchas décadas como laboratorio de muchas cosas, de estudios de público, de comportamiento, de medición de la eficacia de algunos métodos de enseñanza no formal, etc. Es decir, yo quiero aprovechar para reivindicar la exposición como lugar de innovación, como laboratorio de innovación, en el que se pueden plantear muchas cosas por las que pasa mucha gente. Y hablando de lo de los métodos de aprendizaje y la pedagogía, quiero hacer referencia, por último, a Educaixa y a los programas educativos en general que plantea la Fundación La Caixa, y sobre todo a los que están orientados a la promoción de la innovación. Porque es verdad que la pedagogía constituye un corpus de saber que probablemente no sea utilizado por la sociedad, es decir, la traslación de alguna manera es mejorable, todo lo que se podría hacer. De hecho, uno de los proyectos de Educaixa se está alimentando, pero fue en su momento, impulsar la utilización de esa innovación, es decir, traducir uno de los mejores repositorios que hay sobre evidencia en investigación pedagógica, tanto en educación formal como en educación no formal, es decir, tanto utilizable por colegios como por museos, y traducirla al español, ponerla a disposición en una web muy accesible para la comunidad educativa, etc. Es decir, eso es también promoción de la innovación. Y con esto yo voy a terminar, para no enrollarme mucho. No sé si he consumido todos los minutos, me parece a mí que sí, y quedan otros aspectos de cómo la Fundación La Caixa, a través de otros programas, o bien promueve o bien utiliza la innovación, pero yo creo que no son objeto de esta reunión. Pues muchísimas gracias, Isabel. Muy interesante este concepto de cómo innovar e introducir la tecnología dentro de las exposiciones. Y continuamos ahora con otro de los ámbitos de máximo interés en industrias culturales y creativas, con el director técnico de la Biblioteca Nacional de España, con José Luis Bueren, que nos va a hablar de los últimos proyectos de innovación en la Biblioteca Nacional de España. Adelante, José Luis, cuando quieras. Un placer tenerte aquí con nosotros. Os agradezco mucho la invitación y voy a tratar también de ceñirme a los 5 minutos que tenemos para contar muy rápidamente, pues nada, 300 años de historia, nada. Entonces, quiero dar una visión primero muy rápida también, panorámica un poco de los últimos 10-15 años de evolución en la biblioteca. Las bibliotecas, en realidad,
siempre han sido innovadoras, porque hay que gestionar tanto contenido, tanta información, que la verdad es que la tecnología nos ayuda mucho, tanto a nuestro trabajo interno como a cumplir nuestro objetivo, tanto de preservar el contenido como de difundirlo, ¿no? Entonces, pues la digitalización llegó pronto, a finales de los 90, pero digamos que en la Biblioteca Nacional las fechas claves son un poco las que marco aquí. El inicio es 2008 o 2009, ahí se inician la Hemeroteca Digital, la Biblioteca Digital Hispánica, y empezamos un proceso de digitalización de las colecciones. Y luego hay un periodo ahí posterior, ya digo, aquí los años también son un poco estimación, donde empezamos a ver qué fruto se puede sacar de todos estos contenidos digitalizados, ¿no? Aquí he puesto algunas pantallas que voy a ir pasando muy rápido y sin explicación, solo para que quien no lo conozca pues podáis tener un poco una idea de cómo son este tipo de recursos, ¿no? También en estas fechas comenzamos en la biblioteca con la preservación de los contenidos que nacen digitales, que es también un proyecto tecnológicamente complejo, porque supone guardar por un lado sitios web, por otro lado pues ya cosas más tradicionales pero en formato digital, tipo libro electrónico, revista digital, etcétera, ¿no? Y también asegurar su preservación a largo plazo, que es algo también técnicamente complicado, ¿no? Y como decía, pues sobre esta base, a lo largo de los siguientes años, pues empezamos a participar en proyectos internacionales, se desarrolla pues el blog, distintas redes sociales. Esto nos permite una visibilidad sin precedentes para la institución, en un momento donde pues esto supondrá una cierta reducción de los usuarios en sala y, sin embargo, jamás se ha accedido tanto a los contenidos y a los documentos que guarda la biblioteca, ¿no? Igual se hacen todo tipo de proyectos, ya digo, esto es un muy pequeño resumen apresurado para tener este contexto, ¿no? ¿Y cómo estamos afrontando esto hoy? Pues por una parte, manteniendo todas estas líneas de trabajo que ya se han asentado en la biblioteca. Siempre dependemos en esto un poco de la financiación de la que dispongamos, porque bueno, pues hay ciertos procesos que al final la velocidad a la que puedes ir casi depende de un factor económico, ¿no? Y lo que presentamos ya hace 2 años era lo que dimos en llamar BNLab, un poco laboratorio de la Biblioteca Nacional, también en línea con iniciativas muy similares que también se han comentado esta mañana, ¿no? Aquí hemos querido aglutinar pues, algunos de estos proyectos que comentaba y otros nuevos que surgen asociados a esta idea. Y lo más importante, yo creo, realmente es trasladar el espíritu que hay detrás de esto, ¿no? Que es concebir la biblioteca como, por un lado, el lugar que en España hay para guardar el patrimonio documental, el patrimonio bibliográfico fundamentalmente, pero también como un ecosistema que facilite el acceso a todos estos contenidos. Decían antes Antonio María, los contenidos que tienen los editores, por supuesto, y nosotros, por ejemplo, en ese sentido, nos centramos mucho en la difusión de contenidos en dominio público, que es lo que podemos difundir libremente, ¿no? Y en este sentido, junto a ellos, también la Biblioteca Nacional pues, es un espacio de contenidos y de datos únicos. La biblioteca en su trabajo genera unas bases de datos muy valiosas, con información estructurada y muy útil. De hecho, en ese sentido, con la agencia ISBN, con el gremio, tenemos convenios de colaboración con CEDRO, etcétera, y yo creo que es algo en lo que también en el futuro pues, seguiremos mejorando la gestión de todos estos metadatos, ¿no? En torno a Ben Escolar, iniciativas que hemos desarrollado y también las resumo muy rápidamente, pues una para trasladar al entorno educativo, al ámbito educativo, colegios, pero también familias, etcétera, las colecciones de la biblioteca a través de talleres, de unidades didácticas y la idea también es trasladar a la sociedad un mensaje de que se reapropien del patrimonio, que lo utilicen para sus cometidos, ¿no? Sea el ámbito educativo, también hicimos iniciativas, por ejemplo, Chef Bené en el ámbito gastronómico. Esto es un proyecto ya cerrado, ¿no? El otro es un proyecto abierto y que esperamos que crezca y que se vayan haciendo más contenidos, ¿no? Tenemos también un proyecto presentado hace pues, 1 año prácticamente, poco más, con una plataforma de trabajo colaborativo que permite georreferenciar, transcribir, identificar imágenes, etcétera, de colecciones de la Biblioteca Nacional. Y esto tiene, por una parte, un componente pues, que vincula al ciudadano, que le hace partícipe de los contenidos que tiene la biblioteca y, al mismo tiempo, en muchas ocasiones nos aporta a nosotros datos y conocimiento que en la biblioteca no se tiene, ¿no? O sea y este es un proyecto que arrancó hace poquito y realmente tuvo buena acogida como idea, y es verdad que a partir de la pandemia y
desgraciadamente por la causa, pero en este caso la verdad es que ha permitido que se conozca mucho más y un despegue enorme. Presentamos proyectos y en un día o dos a veces se completan todas las tareas que proponemos, ¿no? Aparte de colecciones, que yo creo que es algo que siempre se asocia más a biblioteca, también hemos hecho un esfuerzo grande por dar y permitir la reutilización más sencilla posible de nuestros datos. Ya digo, nosotros tenemos un catálogo que describe todo lo que se publica en España, en libros, en revistas, en DVDs, etcétera, ¿no? Esta base de datos entendemos que también tiene un valor, ¿no? Y también se ha hecho un esfuerzo, tanto estos datos bibliográficos como el resto de conjuntos de datos que tenemos, ¿no? También el reconocimiento óptico de caracteres para quienes están trabajando con tecnologías de procesamiento de lenguaje natural, etcétera, también lo hemos puesto a disposición, ¿no? Y en este contexto no solo son cuestiones tecnológicas, también muchas veces de procedimiento interno, tratando de facilitar las cosas al usuario, al ciudadano. También incluso se ha tomado durante una decisión que llevábamos tiempo con ella encima de la mesa, que era permitir la libre reutilización de los contenidos de la biblioteca incluso para el uso comercial, también con idea de, en la medida de nuestras posibilidades, apoyar a la industria cultural, que la verdad es que con la pandemia pues somos conscientes, yo creo que todos, de que ha sufrido un golpe y bueno, pues es una contribución evidentemente modesta, pero bueno, pues también simbólica y que se pueda llegar a utilizar. Retomando lo que mencionaba de los datos, nuestro portal estrella, digamos, es Datos.bene, donde el contenido del catálogo se ha semantizado, donde hay un acceso mucho más comprensivo y digamos que es un catálogo donde uno busca el Quijote y no encuentra las 500 ediciones, sino que comprende que el Quijote es una obra y a partir de ahí es una obra de la que podemos tener ediciones, distintos ejemplares, etcétera, ¿no? Entonces, este es, digamos, el punto en el que nos encontramos y en el que, sobre todo, lo que me gustaría señalar es, por un lado, que todo esto, la innovación, la tecnología, no cambia la esencia de lo que es la misión de la biblioteca, conservar y difundir, pero sí cambia las herramientas con las que lo hacemos y muchas veces amplía el impacto que tiene, ¿no? Tenemos nuevas colecciones, las que digitalizamos, las que nacen digitales, sin duda nuevos usuarios, los centenares de miles que nos siguen en las redes sociales, los miles o cientos de miles o millones que acceden a la web, junto a todo lo que seguimos haciendo de recibir todo el patrimonio en soporte físico, digamos, y en este sentido para nosotros es una ampliación. Y también queremos convertirnos en un ecosistema y en una infraestructura para la innovación y de ahí esta idea de poner a disposición nuestras colecciones, nuestros datos en formatos reutilizables y con licencias reutilizables. Y bueno, espero no haberme excedido del tiempo, que es difícil controlarlo. Muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que toda la actividad que tenéis es difícil comprimirla en 5 minutos, pero yo creo que nos hacemos una idea muy buena. Muchísimas gracias por la ponencia y continuamos con otro de los actores muy relevantes en las industrias culturales y creativas, con el Instituto Cervantes. Vamos con Ana Nistal, directora de Tecnologías y Contenidos Digitales del Instituto Cervantes. Ana, por favor, puedes conectar cámara y micro y cuando quieras. Buenos días. Espero que... no me habéis puesto la presentación, creo. Ahora sí, perdona. Voy a intentar ser muy breve en la presentación. No pretendo contaros todo lo que hace el Cervantes, que creo que esto es muy difícil. Y lo único que os voy a intentar resaltar es que el Cervantes en la digitalización ha sido un pionero o era un pionero en su momento por la fuerza de las circunstancias. Somos una institución con 70 centros repartidos en todo el mundo. La dispersión geográfica no es que ayude, es que obliga a tener una cierta competencia electrónica y digital. Y luego también se empezó muy pronto a hacer contenidos digitales como soporte a la educación de la lengua española. Esto hizo que efectivamente fuéramos pioneros, teníamos unas gran bases de conocimiento de contenidos y servicios digitales, pero también presenta unas dificultades. A medio plazo, a corto y a largo, es difícil mantener estos elementos desde el punto de vista de la modernidad y que no se queden anticuados y que tus servicios sigan funcionando correctamente. Este es uno de los retos mayores que tenemos y por eso quería basar un poco, aunque no sea el único elemento en que trabajamos, en este momento de la preservación de los contenidos y los servicios. Hemos visto en el reto del COVID, no os pretendo contar lo que hemos hecho en el COVID, que ha sido pues complicado como el de todo el mundo, supongo, pero sí hemos visto bastantes cosas. Una de ellas que hemos tenido una magnífica respuesta interna de nuestros profesores y los equipos de trabajo,
que la enseñanza a distancia que teníamos, pero que de repente ha florecido con nuevos modelos, con formatos muy diferentes, que se adaptan mucho a temas muy ágiles en muchos sitios de países en que quizá otro modelo de estandarización más europeo, más americano, es difícil, y que nos ha planteado la duda de cómo debemos abordar esto en adelante respecto a, hay que estandarizar modelos, por supuesto, pero hay que dejar también una cierta flexibilidad para la idiosincrasia de la formación en los diferentes países, las diferentes edades y los diferentes entornos culturales. Desde el punto de vista de la tecnología, que es lo que a mí me aplica y me preocupa, claro, nos preocupa que la tecnología tiene que ser homogénea porque necesitamos un cierto grado de homogeneidad, pero necesitamos una agilidad de adaptación importante. Entonces, nuestro plan de digitalización que estamos desarrollando y que siempre se está desarrollando, nunca se acaba de desarrollar planes de digitalización, tiene que ser ágil porque los tiempos de desarrollo e implantación de sistemas no nos valen los clásicos de hoy voy a hacer una cosa y en 3 años a lo mejor tengo un resultado. Eso no nos sirve. Tiene que ser versátil, tiene que ser, la estandarización es importante, pero también tenemos que atender las peculiaridades de cada entorno. Y tiene que ser resiliente, eso lo hemos aprendido a la fuerza en este año. Surgen nuevos actores, nuevos modelos, nuevos escenarios y tenemos que ser capaces de tener esa cintura importante para movernos entre ellos. Pero también tiene que ser sostenible. No nos podemos anclar en un modelo único porque los servicios cambian. Dentro de unos años las inteligencias artificiales y las tecnologías del lenguaje en especial estarán en todas partes y el español tiene una prueba importante que alcanzar ahí. Estamos haciendo IAs que aprenden en inglés o en chino y se traducen al español. No somos una lengua primaria en las tecnologías del lenguaje y eso es un problema, eso puede ser un problema a medio plazo. Y también aquí el último punto es la preservación de esos contenidos digitales, esos servicios digitales que estamos haciendo, porque no queremos perderlos, evidentemente. La información es el valor más importante de las instituciones. No hablo de la digital, hablo de la información, sus contenidos, sus servicios, su información. Lo saben todos nuestros Google, nuestros Facebook, nuestros Instagrames, que quieren nuestra información a toda costa para manejarla, paquetizarla, venderla y potenciarla. No deberíamos darla gratis, deberíamos tener en claro cuál es el valor de la información y cómo debemos preservarla. En este tema, hagamos una serie de preguntas muy fáciles. ¿Cuántos contenidos digitales que teníamos hace unos años siguen siendo válidos? Por los formatos, por las formas de presentación, por los diferentes modelos que utilizamos en la forma de distribución. ¿Cuántos perderemos de los que estamos desarrollando porque no tenemos formatos longevos? Y luego, ¿cuántos contenidos perderemos porque los estamos poniendo en manos de sistemas de terceros y no estamos haciendo las salvaguardas pertinentes en nuestros propios sistemas? No podemos tener todos sistemas técnicos propios, eso a día de hoy es una entelequia y es imposible, pero no debemos dejar todos nuestros contenidos en manos de Google o de otras plataformas intermedias, por muy buenos servicios que nos den, porque no dejan de ser plataformas de terceros que producen, comercian esos elementos. Su negocio es distinto al nuestro y no deberíamos dejarles toda nuestra información solo en sus manos. No digo que no los usemos, digo que deberíamos pensar en cómo utilizar y cómo hacer este modelo mixto de actuar en corto pero pensar en largo. Los riesgos de la tecnología en la obsolescencia tecnológica es importante, pero no solo en la obsolescencia de formatos, también en la de servicios. En ninguna empresa de tecnología ha durado 20 años con los mismos servicios, ninguna. Y es muy dudoso que lo vaya a utilizar en los próximos 20. Debemos pensar en que debemos poner en corto lo que necesitamos en corto y preservar en largo lo que necesitamos en largo. Y yo creo que con esto he concluido al hilo de mis 5 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Yo creo que has puesto además encima de la mesa unos temas cruciales que es muy interesante seguir profundizando en ellos. Y vamos a concluir este bloque de entidades invitadas con Mariano de Paco Serrano, el director de gestión de los teatros del Canal y asesor de artes escénicas de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Es un placer tenerte aquí, Mariano. Puedes activar cámara y micro y adelante con tu potencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Voy a intentar ser breve porque me toca un poco cerrar este turno de intervenciones. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma por invitarnos. Y he titulado esta presentación La industria
la industria de la idea, porque yo entiendo que desde las instituciones culturales precisamente lo que debemos salvaguardar es ese viaje tan interesante y tan apasionante que hay desde la generación de la idea en el creador hasta su materialización, pero no solo quedarnos ahí, sino continuar en todo ese viaje posterior que tiene su exhibición y su muestra en los diferentes lugares, en los diferentes teatros, si habláramos en este caso de artes escénicas, ¿no? Y desde la Comunidad de Madrid eso lo estamos haciendo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes líneas de acción. La primera sería para todos los gustos y sensibilidades, como no podía ser de otra manera. Desde una institución pública, la intención es llegar al número mayor de integrantes de la sociedad, o si pudiera ser a toda la sociedad. Y es importante con el tejido empresarial. 65 municipios, 800 funciones en la red de teatros, 3.000 funciones a lo largo de todo el año, 1 millón de usuarios. Son datos que van de alguna manera apuntalando esta idea que tenemos de cómo hay que estructurar este apasionante viaje del que hablábamos, ¿no? Además de la programación, está lógicamente, además y estrechamente vinculada a ella, está lo que hemos llamado el apoyo a la creación. Lógicamente el apoyo a la creación, que tiene que ser también un apoyo económico, un apoyo a los autores, a los coreógrafos, a los guionistas, a los compositores, a los diseñadores, es decir, a todos aquellos que integran el universo de la creación artística, ¿no? Y que al mismo tiempo integran también el universo de la industria de creación artística, ¿no? Que a mí es lo que me parece más interesante para resaltar en un foro como este, ¿no? Como institución, pues debemos lógicamente acompañar desde el origen esa idea, y por eso el título y por eso este planteamiento del discurso, y facilitar esas condiciones que hagan posible que la creación se desarrolle. Y cuando hablamos del desarrollo de la creación, hablamos de todos y cada uno de los elementos personales y materiales que intervienen en ese desarrollo. Porque además, y de manera absolutamente indispensable, existe también el apoyo al tejido empresarial. Es decir, esta unión, como veremos en la conclusión de estas breves palabras que estoy diciendo ahora, como vemos en la conclusión, la creación, lo artístico, está íntimamente ligado, bajo nuestro punto de vista, con lo empresarial, con la industria y fundamentalmente con la gestión, ¿no? No podemos entender el arte sin la gestión, no podemos entender la gestión sin el arte. Y ponía yo entre comillas este final, para llegar a esa fase cuasi final de la exhibición y puesta en contacto con el público. Y hablo de fase cuasi final porque me parece especialmente interesante que desde el punto de vista de la generación de industria, desde el punto de vista del apoyo a la creación, no nos quedemos, como decía antes, solamente en la exhibición, sino que sigamos apoyando desde el punto de vista institucional, desde el punto desde el lugar de la administración pública, sigamos apoyando que esa idea que hemos convertido en soporte tangible, que hemos llevado a lo material, sea vista, llegue al mayor número de receptores posibles. Y de esa manera establecer, hablábamos antes de los números de la red de teatros, esa red de relaciones que permita que el universo, que nuestro espectro vaya creciendo, impulsando desde la idea artística de origen al creador, como decíamos, impulsando y creando tejido asociativo y haciendo especial hincapié en la relación necesaria entre lo público y lo privado. Y cuando hablamos de lo público, pero también hablamos, como ven, del público, ¿no? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Bueno, pues hablamos de una manera gráfica de que en la Comunidad de Madrid tiene una estructura y tiene una idiosincrasia especial. Tenemos 145.000 habitantes más o menos en áreas rurales, a todos ellos. ¿Cómo nos dirigimos a todos ellos? Pues a través de ese objetivo principal también de la institución, que es el de favorecer la descentralización cultural. Y por supuesto, esa descentralización
íntimamente ligada, al fomento de la creación. Este ecosistema peculiar del que hablábamos, que tenemos en nuestra región, que tenemos en la Comunidad de Madrid y del que la comunidad es perfectamente consciente desde el punto de vista también de la creación, de lo artístico y de lo cultural, pues se caracteriza de alguna manera por estos datos que vemos aquí, ¿no? Un 30% de la asistencia de público de España está en la Comunidad de Madrid, el 50% de la recaudación nacional de los teatros y equipamientos escénicos también la tenemos aquí, como digo, con la idea de tenerla aquí para sacarla fuera, y el 60%, y este es un dato especialmente importante, de la producción nacional de artes escénicas también se encuentra dentro de la Comunidad de Madrid. De esta manera, esta red que bajo mi punto de vista y bajo nuestro punto de vista hay que ir tejiendo entre lo público y lo privado, tiene mucho que ver con esto último que señalo en la diapositiva, que es que la mayoría de los teatros públicos de España se están nutriendo precisamente del resultado, del buen resultado de lo que, insisto, de una manera gráfica hemos llamado este ecosistema. Y estos fines, estos objetivos de los que estábamos hablando, se consiguen también con el apoyo que favorezca la contratación y la distribución. Es decir, no solamente en la ayuda económica inicial, no solamente en la ayuda económica a la producción del espectáculo en concreto, sino también a todo el acompañamiento que lleva ese viaje creativo del que hablábamos al principio, y que lógicamente tiene que ver con la programación, que lógicamente tiene que ver con la utilización de nuestros espacios escénicos, como pueden ser los teatros del Canal o puede ser el Real Coliseo del Escorial, de los festivales como el Festival de Otoño, el Surge Madrid, el Festival Madrid en Danza, que conocen perfectamente, que se van coordinando con esa otra estrategia de apoyo económico, pues que se especifica en algunas líneas de ayuda, en algunas líneas de subvención, como la que estamos viendo en la parte izquierda de la pantalla, pues a la producción, a la programación de salas, a la danza, el apoyo a los municipios, a la música, largometraje, videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto en que es importante siempre no perder de vista esa idea de la colaboración entre el apoyo que lo público puede prestar a lo privado para la generación de ese tejido necesario para la difusión de las creaciones, y por otra parte que no es todo apoyo económico, también el apoyo en la infraestructura y fundamentalmente el apoyo en la canalización de la distribución. Insisto en esta idea porque desde la Comunidad de Madrid lo tenemos muy presente siempre y está muy claro que es una de las líneas que tenemos que coger como principales, ¿no? Como también otra es importante, que es la de las residencias, es decir, permitir la habilitación de espacios donde nuestros creadores, donde nuestras compañías puedan desarrollar desde el punto de vista completo, es decir, desde lo más incipiente de su creación, desde lo más incipiente de la idea hasta su finalización y materialización, como digo, que puedan tener lugares que sabemos que es muy complicado encontrarlos muchas veces, donde puedan trabajar en tranquilidad, que puedan trabajar con unos buenos medios, que puedan trabajar con la infraestructura técnica necesaria para poder llevar a buen fin las creaciones. Es verdad que lo precario, y se ha asentado esta idea de que lo precario muchas veces favorece la creación, pero los creadores sabemos perfectamente que cuando no se está en precario se crea mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, crear ese lugar donde realizar tu actividad, pues nos parece que es especialmente interesante. Un ejemplo, por ejemplo, serían las nueve salas del Centro Coreográfico Canal. Y ya, para terminar con todo esto, porque ya veo a José Tomás que está ahí apareciendo, estaríamos reforzando la imagen de marca de la institución como elemento coadyuvante a todo ese viaje intenso del que estamos hablando. Estaríamos intentando salir a través de estos puentes también a lo internacional, y estaríamos generando, y esto es lo que a mí me parece importante, ese flujo estético y ese flujo de conocimiento que luego tiene el retorno en la mayor apreciación social del conjunto de los ciudadanos hacia nuestro quehacer artístico, que ya, y salto todo lo que iba a hablar, que ya acabaría
en un concepto que a mí me parece especialmente interesante, que es el concepto de la excelencia. Pues muchísimas gracias. Perdón por la rapidez, eran varias cosas las que quería transmitiros y ahí ha quedado. Muchísimas gracias a ti, Mariano, y la verdad, muchas gracias a todos los ponentes de este bloque. Vamos a comenzar ahora las reuniones bilaterales, que además queremos que sean muy útiles y muy operativas para ir a las colaboraciones, y queremos dar 2 mensajes muy rápidos. Tanto en lo que son las industrias culturales como tal, en ese contenido, como en las herramientas, sobre todo han aparecido aquí herramientas digitales de inteligencia artificial, metadatos, etcétera. La Universidad Autónoma de Madrid tiene conocimiento, tiene profesores, investigadores muy buenos, muy capaces, ya lo habéis visto en el primer bloque, con lo cual os animamos a venir a la universidad, a venir a la fundación para establecer este tipo de colaboraciones y plantear proyectos conjuntos. Muchísimas gracias a todos.